Muy buenos días. En esta oportunidad nos toca exponer clasificación de variables del curso Estadística para Ingenieros. Tengo el agrado de presentar los integrantes, mis compañeros Acevedo Matos Luis, Oblitas Delgado Wilder, Sandoval Salinas Joel y quien les habla Vázquez Morón Mar. Continuamos con la clasificación de variables. Tenemos tres tipos, según su naturaleza, según su función y según el nivel de medición. Según su naturaleza, podemos decir que tenemos dos tipos de variables, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. En la variable cualitativa, este tipo de variable estadística describe las cualidades o circunstancias de un objeto o persona. Y la variable cuantitativa, este tipo de variables son aquellas variables estadísticas que otorgan como resultado un valor numérico. Por ejemplo, variables tales como el peso, la talla, etc. Vemos también acá los ejemplos representados, ¿no? Según su función, tenemos dos clasificaciones. Tenemos independientes y dependientes. Variables independientes, sus valores o categorías influyen en el comportamiento de otras variables. Tenemos las variables dependientes, donde su valor depende del valor que hayan tomado o tengan las variables independientes. Tenemos aquí los ejemplos claramente, ¿no? Que para comprar una pizza, que es una dependiente, necesitamos antes el dinero, que es independiente, y viceversa. También tenemos la variable según su nivel de medición, donde tenemos intervalo o por razón. Tenemos la medición de intervalo, que es la escala de intervalo, proporciona información sobre el orden, también posee intervalos iguales. Un ejemplo de escala de intervalo, ¿no? La temperatura que puede ser medida en grados Fahrenheit o Celsius. Un grado representa la misma cantidad subyacente de calor, independientemente de dónde ocurra. Tenemos también el nivel de medición de razón. Además de poseer las cualidades de las escalas nominal, ordinal y de intervalo. Una escala de razón tiene un cero absoluto, un punto donde no existe ninguna de las cualidades que se están midiendo. Tenemos un ejemplo de medición, ¿no? Por ejemplo, la regla en pulgadas o centímetros, ingreso de dinero ganado el año pasado, años de experiencia laboral, etc. Vemos claramente acá que intervalo nos dice no existe cero absoluto, y en razón, el cero significa ausencia de la variable. Pasamos a ver las variables según su naturaleza. Estas se dividen en cualitativas y cuantitativas. Con respecto a cualitativas, se subdivide en nominal y ordinal. Nominal no quiere decir que las variables no tienen un orden específico, y a su vez se subdivide en dicotómica y politómica. Dicotómica quiere decir que la variable solo puede tomar dos valores. Como ejemplo, podría ser si un niño nace, va a ser varón o mujer, o si te haces una prueba, va a salir positiva o negativa. En cambio, la variable politómica puede tomar de 2 a más valores, incontables valores. Como ejemplo podría ser cuál sería nuestra comida favorita o nuestro color favorito. En ordinal es cuando tiene un orden específico, por ejemplo, el grado de educación de una persona, que vendría a ser primaria completa, secundaria completa, estudiante, universitario, magíster, doctor, entre otros. Doy pase a mi compañero. En cuanto a las variables cuantitativas, estas se dividen en discretas y continuas. Una variable discreta es aquella que proviene de contar y admite cantidades enteras, es decir, no pueden ser fracciones. Como ejemplo, tenemos el número de integrantes de una familia. Puede ver ahí en la imagen que son 4 integrantes y no podríamos decir que son solamente 3,5 o 2,5. En cuanto a las variables continuas, estas provienen de medir. Y como ejemplo tenemos la estatura de una persona o también la temperatura en un mes específico. Siguiente paso a mi compañero. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que se ha explicado. Tenemos la clasificación principal según la medición, según su función, según la naturaleza. Según la medición, puede ser por intervalo o razón. Según su función, dependiente e independiente. Según la naturaleza, cualitativas, puede ser nominal y ordinal. En nominal tenemos las dicotómicas y politómicas. Y en cuantitativas encontramos a las variables continuas y a las variables discretas. Eso ha sido todo. Gracias.